Bueno, se les obsequió al inicio, cuando se inscribían, el folletito Cambiar o Morir. Cambiar o Morir, un folletito pequeño en tamaño, pero muy grande en contenido. Yo quisiera que viéramos la página número 4. Este libro del Padre Amatuli viene estructurado según el modelo que se utilizó en las conferencias de Medellín, de Puebla, que se retomó en Aparecida, el método ver, juzgar y actuar. Y yo los invito a tener en cuenta, ya el Padre Amatuli nos comentó a su llegada a México las diferentes etapas en que él fue viendo la realidad de la Iglesia Católica en México, las iniciativas que él va tomando. Y quisiera yo hablarles un poco acerca de la realidad eclesial. El Padre Amatuli lo ve desde el punto de vista de las masas católicas. Nosotros a veces estamos acostumbrados a verlo más bien desde los que acuden regularmente a nuestra parroquia cada domingo, constantemente están en la parroquia, en las misas que tenemos durante la semana y especialmente las misas del domingo. Pero el Padre Amatuli nos invita a hacer un giro copernicano, es decir, veamos la situación de las masas católicas. En este caso nos habla de mucho abandono pastoral y él lo atribuye precisamente a un modelo eclesial agotado. Por eso nos invita a ver la realidad eclesial. ¿Dónde estamos? Si lo vemos desde el punto de vista de las masas católicas, pues estamos al borde del colapso. Entre nosotros hay mucho malestar y desaliento. Cada día hay más gente que abandona nuestras filas. ¿Por qué? En la página número 5, el Padre empieza a hablar acerca de la realidad eclesial. Normalmente, cuando en alguna parroquia, diócesis o país se quiere hacer un plan de pastoral, se empieza con un análisis de la realidad. Pero, ¿qué pasa? Que en lugar de abocarse a realizar antes que nada un análisis de la realidad eclesial, pronto se brinca al análisis de la realidad social, política y económica, para ver cómo cambiarla sin tener en cuenta la situación concreta en que se encuentra la iglesia en aquel determinado lugar, como si nosotros fuéramos políticos, economistas o trabajadores sociales. Me pregunto, dice el Padre Amatuli, ¿por qué actuamos de esa manera? ¿Por creernos la mamá de los pollitos? ¿Por no querer escandalizar a los débiles en la fe? Pobrecitos, ¿qué no se dan cuenta del abismo en que hemos caído? Como si viviéramos en un mundo de puros ciegos, en que nadie se diera cuenta de la triste realidad en que se encuentra actualmente el catolicismo en general. Sea cual sea la razón, un hecho es cierto, que es muy difícil que alguien se atreva a examinar y mucho menos a sacar a la luz pública la situación de la iglesia, así como es, sin utilizar lentes colorados. Existe un temor generalizado a ser objeto de repudio, censura o represalias de parte de la misma comunidad o las autoridades. Como ven, aquí el Padre Amatuli nos dice que pues uno de los problemas que tenemos es que cuando se habla de análisis de la realidad, casi no nos enfocamos a analizar la realidad eclesial, sino a ver la situación social, política y económica. Así pasa a nivel parroquia, así pasa a nivel de diócesis, así pasa también en los encuentros continentales, como el que tuvimos en Aparecida. Se es muy incisivo cuando se analiza
la realidad política, económica y social, y no se tiene el mismo cuidado cuando se habla de la realidad eclesial en muchos aspectos. El padre Amatuli lo atribuye a cierto espíritu farisaico y autoritario que todavía hay en nuestros ambientes. El padre nos invita a que entre un aire nuevo en la iglesia con la sinceridad, la libertad de expresión y el diálogo abierto, que se tiene que convertir en un estilo de vida para nosotros. Así que él nos invita a analizar antes que nada la realidad eclesial, a hacer un diagnóstico serio de la realidad. En la página número 6 nos habla de que pues esto se debe hacer desde el sentido común. Hay muchos refranes que nos orientan en este sentido. Médico, cúrate a ti mismo. Zapatero, a tus zapatos. No nos referimos al primer ministro español, ¿verdad? Zapatero. Candil de la calle y oscuridad de la casa. Además, el mismo evangelio va en esta misma línea, como dice Jesús en Mateo 7:3. ¿Por qué te fijas en la pelusa que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? Queremos que nuestra palabra tenga peso en los asuntos de la sociedad. Es necesario que primero pongamos en orden nuestra casa, o nuestra palabra no tendrá la credibilidad que quisiéramos por no estar acompañada por la fuerza del testimonio. ¿Cómo podemos decir a los de afuera, nos permiten poner orden en su casa, cuando no hay orden en la nuestra? Y aquí ponemos un fragmento del documento de Aparecida, que nos presenta también algunos aspectos de la realidad eclesial que se viven en nuestro continente. Dice el documento de Aparecida: lamentamos sea algunos intentos de volver a un cierto tipo de eclesiología y espiritualidad contrarias a la renovación del Concilio Vaticano II, sea algunas lecturas y aplicaciones reduccionistas de la renovación conciliar. Lamentamos la ausencia de una auténtica obediencia y de ejercicio evangélico de la autoridad, las infidelidades a la doctrina, a la moral y a la comunión, nuestras débiles vivencias de la opción preferencial por los pobres, no pocas recaídas secularizantes en la vida consagrada, influida por una antropología meramente sociológica y no evangélica. Es el número 100, inciso B, del documento de Aparecida. Entonces el padre Amatuli nos invita a mirar, sí, la realidad social, política y económica, pero ante todo la realidad eclesial. Y en los siguientes capitulitos que trae esta primera parte, nos invita a mirar que en la Iglesia Católica tenemos los mismos problemas, las mismas situaciones que se viven en la sociedad. No solamente hay ignorancia, página número 7, no solamente hay ignorancia a nivel académico, sino también hay una profunda ignorancia religiosa en nuestro pueblo. También hay abandono pastoral. En el aspecto religioso, el católico normalmente vive en el más grande abandono. Nadie se preocupa si conoce o no los contenidos fundamentales de su fe. Paga, se le da el servicio y ya. A nadie le interesa seriamente si se encuentra en el camino correcto o no, si va hacia la salvación o a la perdición. Según esta forma de pensar, es su problema. A la comunidad cristiana como tal no le interesa, mucho menos a los pastores. Son los alejados y punto, aunque se trate del 95% del pueblo católico. Según algunas estadísticas, se dice que entre el 5 y el 8% de los católicos asisten a la misa dominical. El padre le interesa ese 95%, ese 92% del pueblo católico que normalmente vive lejos de la iglesia o que solamente acude en determinadas circunstancias. Son los que más aportan económicamente
para sostener con la petición de los sacramentos y sacramentales los gastos de la iglesia. Pagan y ya. Les sirva o no un determinado servicio, a nadie le interesa. Son los burros de la comunidad, para la carga y nada más. A veces me pregunto, ¿qué pasaría el día en que esa masa católica desatendida espiritualmente, se alejara definitivamente de la iglesia, fagocitada por un montón de grupos proselitistas y ya no aportara económicamente? Es fácil decir, yo con un grupo de católicos bien formados y comprometidos me conformo, a mí no me interesa la masa. ¿En qué sentido no te interesa la masa? ¿En el sentido de que no estás dispuesta a evangelizarla? ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría con tus finanzas si estas masas católicas ignorantes, despreciadas y abandonadas ya no te pidieran los sacramentos que representan la casi totalidad de tus ingresos? Aparte de eso, hay tantas comunidades católicas casi completamente apartadas, marginadas y olvidadas. Si alguien necesita algún servicio, que acuda a la cabecera parroquial. A nadie le interesa su situación. Son los más pobres entre los pobres, los miserables de la fe, los que no valen nada. Si alguien se interesa por ellos, que vaya a buscarlos, se los regalamos. Y pensar que en muchos documentos eclesiales se habla muy bonito a favor de los pobres. ¿De qué pobres están hablando? Ciertamente no se refieren a los pobres en la fe, pura demagogia. Se habla muy bonito a favor de los pobres y se prefiere a los ricos y privilegiados, los que cuentan con mayores recursos económicos, preparación profesional o poder político. En la práctica son los que más valen, los que más pueden aportar y por lo tanto son los que gozan de mayores atenciones al interior de la comunidad cristiana, se trate de católicos practicantes o no. La misma manera en que están redactados los documentos eclesiales es una prueba fehaciente de todo esto. ¿Acaso los pobres de carne y hueso los pueden conseguir y atender? Bien, el otro problema que el padre examina, página 9, es precisamente el autoritarismo. Tenemos en la iglesia una estructura piramidal más propia de siglos pasados. Hay una actitud sumisa de parte de los feligreses, falta de iniciativa y falta de creatividad. En la iglesia, de hecho, se habla más de obediencia que de búsqueda o concertación. Se habla más de unidad que de diversidad. Se vive más en el monopolio que en la libre competencia. Por ejemplo, en el asunto de la catequesis, en muchas diócesis se está imponiendo un texto único, sin importar las diferencias existentes entre los diversos destinatarios, que viven en ambientes muy diferentes o cuentan con diferente tipo de compromiso cristiano, católicos alejados, católicos de la masa o católicos integrados a los grupos apostólicos. Se piensa, yo mando y ya, lo que vale es la ley, no la persona, sin pensar en el privilegio de que gozan algunos elegidos para redactar los textos, privilegio que les acarrea honores y beneficios de orden económico. ¿Cuáles son las consecuencias de este sistema autoritario? Así como a nivel civil hay corrupción, explotación, algo similar encontramos en la Iglesia Católica. Página número 10, obviamente no todo es malo. ¿Sí? El problema no consiste en saber si hay algo bueno en la iglesia. Claro que hay algo bueno y mucho. El problema consiste en darnos cuenta de la situación real en que se encuentra la iglesia para ver qué podemos hacer para mejorarla. Habría que estar ciegos para no ver que en muchos aspectos, como iglesia, estamos avanzando, como por ejemplo en el campo litúrgico y la promoción del laicado, especialmente el laicado integrado a las asociaciones, los grupos apostólicos o los movimientos eclesiales. El problema es ver qué nos falta para cumplir a cabalidad con nuestra misión como iglesia y no volvernos fatalistas ante las circunstancias adversas.
Ya después nos habla del problema, en la página 11, del problema de la religiosidad popular, que pues es como nos presenta con esta religiosidad popular el abandono de muchos católicos, por ejemplo, hacia la llamada Santa Muerte, precisamente por el parecido tan grande que hay entre estas nuevas manifestaciones, como es el culto a la Santa Muerte, a Jesús Malverde, a otros personajes que están surgiendo por aquí y por allá en un México de violencia, el problema de la religiosidad popular. Se nos invita a un mayor profetismo en esta tarea. Y en la página 13, un problema que ya ustedes conocen abundantemente, el proselitismo religioso. Los últimos censos de población nos ayudan a ver que hay un éxodo masivo de católicos hacia las más diversas propuestas religiosas. En la página 13 vienen algunas estadísticas. En Guatemala casi el 50% de la población ya no es católica. En Nicaragua, El Salvador, Honduras, el 40%. En Brasil, el 35%. En los demás países, entre el 15% y el 30%. En el caso de México, por ejemplo, somos, en la Iglesia Católica, somos el 83%, el 82.9% de la población se declara católica. Y hace 10 años, en el censo del año 2000, se hablaba del 87.9%. Es decir, en los últimos 10 años, pues hemos caído casi 6 puntos porcentuales. Entonces se trata de ver las estadísticas que nos permitan ver la realidad eclesial. Aquí el padre Amatuli nos presenta, pues, desde la perspectiva de las masas católicas, nos presenta esta situación. Y nos dice él que pues se trata de un modelo eclesial agotado. Estamos acostumbrados a un régimen de cristiandad donde incluso teníamos la protección del Estado, lo que se dio en la época colonial. Cuando surgió, por ejemplo, el problema de la Santa Muerte, hubo cierta petición de parte de los obispos para que se quitara el registro a la iglesia de David Romo, autoproclamado obispo de la Santa Muerte. Yo recuerdo que en aquellos años iba yo a publicar un libro con el tema La Santa Muerte, el mal de ojo y otras supersticiones. Y me decían de la Arquidiócesis de México, dice, ahorita estamos en negociaciones con el gobierno, así que por el momento le pedimos que no publique su libro, ¿verdad? Hay que esperar un poquito en lo que se ven algunos aspectos. Se pensaba que quitándole el registro a esta iglesia de la Santa Muerte, pues el problema iba a solucionarse. Pero no es así, ¿verdad? El problema de la Santa Muerte, aunque están sin registro y ahorita están sin obispo, está encarcelado. David Romo está en la cárcel por estar relacionado con secuestros y con extorsiones, pero se pensaba, ¿no? Se piensa en un régimen de protección de parte del Estado mexicano con relación a la iglesia. Hoy vivimos en una sociedad plural, ya la sociedad no es monolítica como antes, es una sociedad plural, hay de todo en nuestra sociedad, hay católicos y no católicos, gente muy comprometida, gente indiferente. De hecho, ha crecido mucho el número de personas que se declaran ya sin religión. Hace 10 años, en el censo de 2010, eran 3.5% los mexicanos que se decían ya sin religión. Ahora ha aumentado dramáticamente y es uno de los retos más grandes que tenemos, de personas que ya se declaran abiertamente sin religión. Ya no quieren saber mucho de la Iglesia Católica,
pero igualmente tampoco quieren saber mucho de otras propuestas religiosas. Ya no hayan a quien creerle. En ese sentido, el padre Amatuli propone cambios urgentes dentro de la iglesia. Evidentemente no está pidiendo cambios en campo doctrinal, sino cambios en campo pastoral. Necesitamos nuevas estructuras que abarquen el aspecto ministerial, catequético, económico, etcétera. Él dice que pues tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa, de manera tal que la iglesia esté en condiciones de cumplir cabalmente su misión, teniendo en cuenta no lo que se vivía en siglos pasados en una sociedad monolítica donde había un monopolio de la Iglesia Católica, sino en esta sociedad plural en la que nosotros vivimos. Nos invita, por ejemplo, a que los responsables de las comunidades volvamos al rol original de ser servidores y no dueños de la comunidad, que al centro esté la comunidad y no el pastor. Necesitamos pues en ese sentido examinar la realidad eclesial. El padre Amatuli nos invita a dar un vistazo a este tipo de situaciones que vivimos. Ciertas actitudes que tenemos en la iglesia, como ya les decía hace un momento, la ignorancia, el abandono pastoral, cierto autoritarismo que hay en la iglesia, el problema de la religiosidad popular cuando no la purificamos, que es caldo de cultivo para todo esto que está surgiendo ahora. Por ejemplo, este grupo que se llama Pare de Sufrir crece precisamente de muchos católicos que están acostumbrados a la religiosidad popular. Les hablan de agua bendita, les hablan de agua traída del río Jordán, de muchas cosas traídas desde Tierra Santa, y muchos católicos se acercan a estos grupos, pero porque les dicen, va a estar el obispo, y entonces piensan es algo católico. Va a haber muchos elementos que tenemos en la iglesia, lo están copiando y lo utilizan allá. ¿Por qué se van hacia allá? Porque tienen muy arraigada la religiosidad popular. Lo mismo con la llamada Santa Muerte. Casi todos son estos católicos que el día 28 de cada mes van a los templos donde se venera a San Judas Tadeo, y otros días del mes asisten a dar culto a la llamada Santa Muerte. Es este fenómeno que también estamos viviendo en México, que es el de la pertenencia múltiple. Son católicos, pero al mismo tiempo van al espiritualismo trinitario mariano, van a santuarios de la Santa Muerte. En el noreste del país van con el niño Fidencio, el así llamado niño Fidencio. En el noroeste con Juan Soldado, con Jesús Malverde y otras expresiones que están surgiendo. En el norte ya se está dando culto a Pedro Infante, a Pancho Villa y a otros personajes, ¿no? En un ambiente de relación con el narcotráfico, con toda esta violencia que se ha instalado en nuestro país. Entonces es un poco la perspectiva que el padre Amatuli nos invita a mirar. No el de ese 5% fiel que siempre va con nosotros, que está ahí al pie del cañón, que va regularmente a la iglesia, especialmente en la misa dominical, sino que nos fijemos en ese 95% de los católicos alejados. Así que yo los invito a que en alguna mesa redonda podamos comentar qué nos parece todo este enfoque que el padre Amatuli nos presenta. Se trata de un giro copernicano, ¿verdad? Nosotros nos sentimos muy bien con ese 5% que siempre viene a la iglesia. Incluso cuando venía el Santo Padre Juan Pablo II, pues a veces perdíamos la perspectiva, ¿verdad? Porque el Santo Padre atraía millones y millones de personas, pero después no se les atendía, ¿verdad? No se tomaba en cuenta, no se atendía a esas expectativas que se generaban con la visita del Santo Padre. Entonces se trata de
de este cambio de perspectiva, mirando, sí, sin descuidar a esa oveja que tenemos en el redil, ¿verdad? Hoy algunos dicen que estamos al revés en aquella comparación de nuestro Señor. Dice que un pastor tenía 100 ovejas y de repente se le extravió una. Ahora dice, tenemos una en el redil y las otras 99, quién sabe dónde se encuentren. Entonces vamos a mirar ese 95% de católicos alejados. Examinemos pues la religiosidad popular, el proselitismo religioso que está creciendo. Los censos nos muestran esta triple tendencia. La Iglesia Católica disminuye, los grupos proselitistas aumentan, no en forma aritmética, sino en una forma exponencial, y está aumentando mucho el número de las personas que se declaran ya sin religión. Hay muchos católicos en esto de la llamada Santa Muerte y demás, ¿no? Son ese 95% alejado en el que nosotros nos tenemos que fijar para poder cumplir con esa misión que Jesús nos encomendó. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación.